Familia, prepárense que estamos a punto de comenzar en Nuevo Amanecer en Casa. Muy bien, le invito a que en esta hermosa mañana podamos adorar a Jesús y declarar que solo Él es Dios digno de recibir toda oración, que Él es bueno, que Él es grande. Eres Dios de milagros, Dios de poder. Y si estamos contigo, ¿quién contra nosotros, Señor? Porque tú eres soberano, porque tú eres grande y poderoso. Y nadie se compara. Nadie como tú, Dios de milagros y amor, sanas y da salvación incomparable. Eres tú, brillas en la oscuridad. Clamamos con tu libertad incomparable. Eres tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte. Nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Te exaltamos, brillas en la oscuridad, clamamos con tu libertad incomparable. Eres tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte. Nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte. Nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Si estás conmigo, ¿quién contra mí? Declara hoy. Si Dios es con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Si Dios es con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Nadie nos detendrá, no, no, nadie. Oh, oh. Mi Dios es
de Jesús. Mi adoración, mi corazón te pertenece a ti. Solo a ti levantamos hoy. Mi vida te doy, confío en ti, Jesús. Tú eres mi Dios, eres todo para mí, Jesús. Mi vida te doy, confío en ti, Jesús. Tú eres mi Dios, eres todo para mí, oh Jesús, te cantamos mi corazón, mi corazón. Tómalo, tómalo en tus manos, Señor. Mi corazón, mi corazón. Tómalo, tómalo en tus manos, Señor. Yo rindo mi ser y tomo mi cruz, oh Jesús. Tú eres mi Dios, por lo que costó, oh Jesús. Oh Jesús, mi corazón, mi corazón, mi corazón. Tómalo, tómalo en tus manos, Señor. Mi corazón, mi corazón. Tómalo, tómalo en tus manos, Señor. Y todo a Cristo yo me entrego con el fin de serle fiel, y para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Y todo a Cristo yo me entrego con el fin de serle fiel, y para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Solo a Él. Mi corazón, tómalo, toma mi corazón, mi corazón, mi corazón. Tómalo, tómalo en tus manos, Señor. Mi corazón, mi corazón. Tómalo, tómalo en tus manos, Señor. Y mi corazón, mi corazón. Tómalo, tómalo en tus manos, Señor.
Muy buenas noches, qué gusto poder estar una vez más juntos desde Nuevo Amanecer en casa. Y en esta noche quiero compartir una palabra con la iglesia y le puse como título a esto que vamos a compartir: Jesús o es Maestro o es Señor. Y quiero que me acompañe, por favor, a Mateo capítulo 26, versículos del 1 al 23. Y dice lo siguiente: y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. El versículo 25 dice que entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, Maestro? Él dijo: tú lo has dicho. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por el mensaje que tú derramas cada día en nuestras vidas, que siempre estás hablando, que tu palabra, Señor, es verdad, que tu palabra, Señor, hoy llegue a lo más profundo de nuestros corazones y que, Señor, podamos tomar decisiones poderosas que nos lleven, Señor, a caminar de tu mano y a poder, Señor, vivir una vida que te glorifique por encima de todas las cosas, en el nombre de Jesús. Amén. Los discípulos habían convivido durante más de 3 años con Jesús. Ellos lo vieron sanar enfermos, lo vieron hacer los milagros que nadie puede hacer. Lo vieron calmar tempestades, lo vieron caminar sobre el agua y lo vieron resucitar muertos. O sea, para la mayoría de estos hombres y mujeres, Jesús se convierte en el centro de sus vidas, porque para ellos Jesús era su Señor. Y no existe ni existirá alguien con semejantes virtudes que merezca más que Él, que se le llame el Señor. Cristo tiene poder, tiene dominio sobre todo lo que existe. Y estos hombres vieron todo lo que sucedió desde el primer día que Él comenzó su ministerio. Ellos fueron los testigos presenciales de todo lo que las Escrituras desde miles de años atrás dijeron del Salvador. Y la razón por la cual ellos son los únicos que pueden llevar el título de apóstoles de Jesucristo es porque fueron las personas que recibieron el mensaje directamente de Jesús, entrenadas por Él para después llevar el Evangelio a las naciones. Ejercer los dones espirituales no son lo que a una persona le puede conceder el nombre de apóstol, porque apóstoles fueron esos hombres que estuvieron edificando sus vidas directamente de la mano de Jesús. Por eso Juan capítulo 1, primera de Juan capítulo 1, versículos del 1 al 3, lo voy a leer en la traducción viviente, dice lo siguiente: les anunciamos, dijo Juan, al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído, lo que vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida, Él quien es la vida misma. Nos fue revelado a nosotros, lo vimos y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna que estaba con el Padre y luego nos fue revelado. Les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído, para que ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Después de que se apareciera Jesús resucitado, todas estas personas, al tocar sus heridas, al escucharlo hablar, al compartir comida que Él pidió y verlo ascender después en una nube, creer que Dios le levantó de los muertos, se convierte para ellos en una irrefutable realidad. Confesar con su boca que Jesús es el Señor y creer en el corazón que Dios le levantó de los muertos, para estas personas, fue una irrefutable verdad, porque ellos habían caminado con Él, lo habían tocado, habían compartido. Por eso Pablo dijo que la primera señal de una verdadera conversión al cristianismo se da en una persona que ha hecho de Cristo el Señor de su vida. La segunda es creer que Dios le levantó al tercer día de los muertos.
Mucha de la gente que cree la historia de Jesús, cree que es real, la celebración de su muerte y su resurrección es masiva en casi todo el mundo. Se lo nombra, se lo invoca, se le pide, se le dice Señor, pero son pocos los que realmente hacen de Jesús el Señor de sus vidas. Para algunas personas la palabra Señor se usa como una expresión de respeto. Para otras la palabra Señor puede significar el describir a un desconocido. Para otros quizá la palabra significa describir a una persona de avanzada edad. Pero para un hijo de Dios la palabra Señor significa Él es mi dueño. Él es quien decide y yo soy quien le obedece. En esos tiempos donde la esclavitud era algo normal en la sociedad, la palabra Señor tenía ese significado para la sociedad. Todos sabían lo que significaba tener un Señor, porque la mayoría de las personas en ese tiempo eran esclavos que no tenían poder ni derecho a tomar decisiones por encima de lo que decía su dueño. Los esclavos eran comprados por dinero y pertenecían al Señor que les había comprado. Ellos no tenían la capacidad de decidir si el Señor los había comprado y si era amable o no, no importaba. Ellos tenían que obedecer igual. Si lo que el amo decidía era justo o no, ellos tenían que obedecer. Si no les gustaba hacer alguna tarea que se les encomendaba, ellos igual debían obedecer. Si no obedecían, los golpes de látigo o la muerte eran su destino. Ellos no tenían salida. Obedecer a sus amos terrenales era su destino. Al llegar a Cristo, la diferencia es que tenemos nosotros la capacidad de poder tomar una decisión. Recibir a Cristo como Señor de la vida significa someterse voluntariamente a su señorío. Pero lo que hace posible que podamos vivir así es haber tenido lo que se conoce como un encuentro personal que reconoce su autoridad. El mismo Pedro, mira, al principio veía a Jesús como una persona normal, le tenía respeto y creía en las palabras que Jesús decía, pero todavía no había en él una visión espiritual correcta. Por eso, frente al fracaso de una noche de pesca improductiva, cuando Jesús le dice que se meta otra vez en el mar y tire la red a la derecha, Simón le contesta, bueno, Señor, ya hice toda la noche ese trabajo y no funcionó, pero lo voy a hacer en tu nombre, y utiliza la palabra maestro. Lucas capítulo 5, versículos de 5 al 10. Frente a la indicación de Jesús, Pedro dice, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas. Dice, de tal manera que se hundían. Y viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Simón al principio veía a Jesús como lo ve la mayoría de la gente y lo define con la palabra maestro. Maestro, dice, toda la noche trabajé y no pasó nada. Pero parece que para no ser descortés, como dije recién, obedece a su palabra y al ver cómo se cumple, ya no lo describe como un simple maestro, sino que ahora se da cuenta de algo muy fuerte en su vida. Entonces le dice al Señor, Jesús, Señor. Después de esa experiencia extraordinaria que removió todo el orgullo y la autosuficiencia de Pedro, el versículo 8 nos dice que Simón cae de rodillas y le dice, apártate de mí porque soy hombre pecador. Apártate de mí, Señor. En ese momento, Pedro recibió la más grande y hermosa revelación que se puede recibir. Simón recibió para su vida el propósito de Dios. Lucas 10,
5:10, la parte B, dice, pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y termina el relato diciendo, cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Esa fue la señal de reconocer a Jesús como algo más que un maestro. La prioridad para estos pescadores ya no era la ganancia que les produjo esa gran pesca, y aunque es necesario trabajar y producir para sostenerse en la vida y sostener una familia, sostener un hogar, ellos le dan prioridad al llamado. Jesús se convirtió entonces así en el motivo principal de sus vidas. A partir de ese momento, Pedro se da cuenta que Dios lo había creado para algo más que salir todos los días a trabajar y producir. Simón ahora estaría por comenzar a vivir lo que ninguna persona creada había podido experimentar. El darle prioridad a Jesús le permitió vivir cosas que solo con Dios se pueden vivir. Pedro también caminó sobre el mar en medio de una tempestad. Vio a Jesús transfigurarse conversando con Moisés y Elías. Vio resucitar a una niña. Vio sanar leprosos. Vio cómo Jesús hacía caminar paralíticos. De unos poquitos panes y 2 peces le compartió a la gente para que se saciaran 5.000 familias. Sacó de la boca de un pez dinero para pagar sus impuestos. Y caminó 3 años y medio con Jesús junto a 11 personas más, viviendo lo que nadie pudo experimentar jamás en este mundo. Pero cuando Jesús fue entregado a morir, Pedro, igual que Judas, lo negó. Pero la diferencia fue que mientras para Judas Jesús siempre fue un maestro, para Pedro Jesús es el Señor. Y una mañana Jesús resucitado lo busca, lo va a buscar a una playa de Galilea para comenzar de nuevo y retomar el propósito, recordándole con una nueva pesca milagrosa las palabras que dijo Jesús mientras Pedro caía de rodillas cuando le dijo hacía 3 años y medio atrás, serás pescador de hombres. A partir de ese momento, la vida de Pedro se vuelve una vida poderosa y jamás nadie podría detenerlo de su destino. Pedro se levanta y enfrenta todo lo que pueda venir en su vida, llevando el mensaje de salvación a toda la humanidad, al punto de que el día que fue puesto a morir en una cruz como Jesús, dice la historia secular que Pedro no se tuvo por digno en morir como su Señor y pidió que lo crucificaran cabeza abajo. A través de la historia se puede ver que cada persona que ha recibido la revelación de Jesús como Señor es la que alcanza a comprender que todo lo que se pueda conseguir en este mundo no se puede comparar con el reconocer a Cristo como el Señor de su vida. Doblar las rodillas y entregarse al propósito por encima de todo es un privilegio eterno que no se puede describir. Pablo le dice estas palabras a la iglesia de Colosas años después, Colosenses capítulo 1, versículos del 9 al 10. Por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Los temores, los conflictos, la abundancia o la escasez por la que se vaya a pasar, en lugar de ser motivos para abandonar, cuando Cristo es el Señor, se convertirá todo eso en oportunidades en la vida para crecer. Por eso Pablo dice que oraba para que los colosenses sean llenos de esa sabiduría que los llevaría a obtener una inteligencia espiritual para conocer la voluntad de Dios. Y tener a Cristo como un maestro o hacer de Cristo el Señor de todo, es ahí donde se encuentra la diferencia. Pablo también le dijo a la iglesia de Filipos, en la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Cristo mi Señor, dijo Pablo, es lo más importante para mi vida.
La Nueva Versión Internacional usa una palabra más fuerte. Dice, lo tengo por estiércol, todo lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. Para Judas Iscariote, Jesús siempre fue un maestro. Cuando Jesús dice que uno lo iba a traicionar, todos preguntaron, ¿seré yo, Señor? Pero Judas pregunta, ¿seré yo, maestro? Judas siempre vio a Jesús como un humano solamente, como alguien que lo podía beneficiar a través de sus discursos que atraían a la gente. Se dice que Judas pertenecía a un grupo llamado los Zelotes, un grupo que luchaba encubiertamente para quitar el poder a los romanos que conquistaron militar y políticamente su nación. Judas no lo veía a Jesús como Señor. Para Judas, Jesús era solamente un salvador terrenal. Veía a un líder a la cabeza de la sociedad judía, que por la popularidad y aceptación que contaba entre la gente, pensaba que lo podían elegir como un libertador de su pueblo y así quitarle el poder a Roma a través de una revolución. A través de la historia, uno puede ver que mucha gente abandona el llamado ante las pruebas por tener a Cristo como un maestro en la vida. Y eso es lo que hace fracasar a tanta gente creyente. En todos estos casi 15 años que llevo como pastor y 32 años en el Evangelio, he podido ver tras vez cuánta gente abandona, cuánta gente se debilita, cuánta gente se decepciona, cuánta gente está esperando que sea Jesús el que pueda obedecer a los mandatos que ellos mismos hacen. A través de la historia uno puede ver y puede darse cuenta de todo esto. Para muchas personas Jesús es como un coaching de la vida. Un maestro carpintero que dice algunas máximas y da consejos para que la gente encuentre realización y placer a través de las cosas de este mundo. Juan capítulo 6, versículos 41 y 42. Dice, murmuraban entonces de él porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este del cielo descendido? Otra gente todavía sigue agregando a su forma de vida capas de historias y pasajes de la Biblia para alcanzar la felicidad, pero sin querer abandonar el pecado como estilo de vida. Cuando Cristo no es el Señor de la vida de una persona, todo lo que dice Dios que hay que dejar atrás para seguirle y pasar al otro lado, eso se convierte en un gran conflicto. Abandonar conductas o hábitos pecaminosos que producen placer y comodidad, se hace muy difícil dejarlos mirando la vida desde ese punto de vista. Y entonces aparecen justificativos y aparecen excusas para no hacer o para no obedecer. En Mateo capítulo 8, versículos 18 al 22, dice la palabra, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi Padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Ellos iban a pasar al otro lado. Y cuando llega el momento en la vida que Jesús dice pasemos al otro lado, es solamente subirse a la barca y dejar que el Maestro te lleve. Pero en realidad Jesús no es el Maestro, Jesús es el Señor. Y cuando entendemos que Él es el Señor, ya no es un Maestro que nos lleva al otro lado, es el Señor de señores que tiene lo mejor para nuestras vidas. Y cuando Él nos dice algo, aunque no podamos entender ni podamos comprender, es algo bueno para nosotros. La naturaleza egoísta que todos llevamos dentro es la que pone excusas cuando Cristo es solo el maestro de la vida. Porque para la mayoría de las personas Cristo es muchas cosas, pero menos el Señor. Porque para algunos es como un mago que hace salir palomas de una galera. Para otros es como una especie de doctor amor, especialista en problemas sentimentales, patrocinando emociones que llevan a tanta gente a caer en adulterio, en la promiscuidad,
algunos pisoteando el pacto de matrimonio que debe ser para toda la vida. Algunos matrimonios al borde del desastre acudieron a reuniones de pareja para escuchar alguna receta para solucionar el conflicto, pero si no están dispuestos a tener a Cristo como el Señor de sus vidas cada uno, seguirá pasando y pensando que la culpa de mi infelicidad es la de la persona que se ha convertido en el monstruo con el que hoy estoy conviviendo. Y hoy que no puedo salir, quizá por este conflicto de la cuarentena, lo que sembramos en el pasado es lo que estamos recogiendo hoy. Para que se convierta mágicamente la persona en el príncipe o la princesa con la que siempre soñé, se necesita mucho más que una oración para que todo cambie. Pero para otros, Jesús es una especie de fiduciaria que entrega recursos y riquezas para ser feliz. Entonces, si no lo logran, dicen los expertos, entre comillas, es porque no pidió con fe. Otros solo esperan recibir lo que algunos engañadores enseñan, haciendo un compromiso financiero para prosperar o recuperarse quizá de alguna quiebra económica. Pero la Biblia advierte en segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 3, en la parte A, dice: llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes. Hace pocos años, en una reunión, un personaje internacional de esos que abundan por las iglesias puso a hacer un pacto financiero a las personas y los colocaba en diferentes lugares frente al altar. A los que daban en efectivo los ponía a un lado, los de tarjeta de crédito los ponían sobre el otro lado, y los que no tenían en ese momento los comprometió a poner $1.000.000 durante la semana. Y la gente gritaba amén, y junto con el organizador de la convención, que en ese momento era el más feliz de todos. Otros creen que Jesús entregó su vida, agonizó y murió de una forma horrenda en una cruz para que sean ricos, bonitos y famosos. Pablo le dijo a los Filipenses, capítulo 3, versículos 18 y 19, porque por ahí andan muchos, de los cuales dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Para otros, Jesús es como un superhéroe que con lo que yo diga puedo hacer posible que Él mueva su mano y los montes se muevan cuando lo ordenamos, porque hacer milagros y recibir dones sobrenaturales para ellos es la señal de la salvación. Pero Jesús advirtió en Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Otras personas creen que usando el nombre de Jesús para todo, hacen posible que Jesús esté sumiso a todos sus pedidos, obedeciendo a todo lo que al Señor se le ordene. Pero uno de los 10 mandamientos, dice la palabra en Éxodo capítulo 20, versículo 7, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Para la gran mayoría de la raza humana, Jesús es muchas cosas menos el Señor. Por ejemplo, pertenecer a una iglesia es bueno, pero eso no nos dará nunca la salvación, aunque debemos congregarnos. Aprender versículos de la Biblia es muy bueno, pero si no se aplican para la vida diaria, obedeciendo, tampoco será determinante, aunque es necesario y fundamental conocer las Escrituras. Ser sanados de alguna enfermedad también es bueno, y nadie quiere enfermarse. Pero recibir la sanidad tampoco es lo que me da la salvación. En las Escrituras dice la palabra que de los 10 leprosos que Jesús sanó, 9 no volvieron a Jesús y se perdieron la salvación. Tampoco tener abundancia y riquezas es señal de salvación. La persona que quiere seguir a Cristo, pero vive esclava del amor al dinero, es la clase de persona que padecerá mucho en la vida. Por eso Pablo le advirtió
a su discípulo Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 10. Le dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mire los sobreprecios, las especulaciones y la deshonestidad disfrazada de caridad son las cuerdas de avaricia que provocan destrucción y muerte en los pueblos. Ese es el Dios que controla la finanza de las naciones. Pero si los que seguimos a Cristo vivimos de esa manera, estaremos demostrando que es en realidad o quién es en realidad el Señor de nuestras vidas. Por eso Jesús, en el Sermón del Monte, le advierte a las personas que están escuchando, Mateo 6, versículo 24, dice, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Dios permite, si es necesario, que entremos en la vida en situaciones de peligro. Cuando se escapan las posibilidades de tener el control de las cosas, cuando el diagnóstico dijo que no hay vuelta atrás, cuando viene la frustración, cuando nos damos cuenta que las cosas de este mundo no alcanzan para llenar los vacíos que hay en el alma. Dios permite que todas esas cosas sucedan para darnos la oportunidad de volvernos a Él y poder, frente a alguna circunstancia que se escapa de las manos y ver su gloria, poder reconocerlo como hizo Pedro al caer de rodillas y poder decirle, tú eres el Señor. Sabe, Él está ahí siempre. Por eso le dice a una de las iglesias en el mensaje de Apocalipsis 3, versículo 3, capítulo 3, versículos 20 y 21. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Al que salga vencedor, le daré el derecho de sentarse conmigo en el trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. Todo se rinde ante su presencia, porque Jesús es el Señor del universo. Jesús está en la dificultad, Jesús está cerca tuyo, Jesús está en la enfermedad, también está cerca en la escasez y en la abundancia. Él camina a nuestro lado, aunque no lo podamos ver. Jesús no te abandona en la soledad. Jesús se mete en las cárceles, Jesús entra en las cuevas, Jesús visita las casas, pero Jesús se queda y hace su habitación en cada corazón que le reconoce como el Señor. Él está siempre presente, con autoridad sobre todo el universo. Todos los días de nuestra vida estará presente, porque somos hechura suya. Somos parte de su pueblo escogido para ser una nación santa, una nación apartada para Él. Pedro dijo en su primera carta, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y todo lo que podamos haber hecho en la vida cuando doblamos nuestras rodillas y lo reconocemos como el Señor, Él nos perdona y siempre nos dirá, levántate, desde ahora vas a ir por donde yo te diga. Si me dejas ser el Señor de tu vida, los días peligrosos que estás viviendo, los días peligrosos que están viniendo a este mundo, para ti serán los mejores días, porque voy a hacer algo en tu corazón y vas a ver que los días difíciles que son para el mundo, para ti serán los mejores días de tu vida. Isaías capítulo 35, versículos del 1 al 4, dice lo siguiente, hasta el lugar desolado y el desierto estarán contentos en esos días. La tierra baldía se alegrará y florecerá el azafrán de primavera. Así es, habrá abundancia de flores, de cantos y de alegría. Los desiertos se pondrán tan verdes como los montes del Líbano, tan bellos como el monte Carmelo o la llanura del Sarón. Allí el Señor manifestará su gloria, el esplendor de nuestro Dios. Con estas noticias, fortalezcan a los que tienen cansadas las manos y animen a los que tienen débiles las rodillas. Digan a los de corazón temeroso, sean fuertes y no teman, porque su Dios viene para destruir a sus enemigos
y viene para salvarlos. Desde este momento, si vas por donde yo te diga, dice el Señor, vas a ver, aunque el camino sea angosto, aunque haya precipicios a los costados y todo parezca peligroso, vas a ver que esa senda por la que yo te envío te llevará a la verdadera felicidad que tanto buscaste. Tomaste muchos caminos en tu vida, tuviste muchas opciones, las riquezas te dijeron, yo soy el camino, pero un día, si no te diste cuenta, te vas a dar cuenta que por ahí no es. Y vas a tener que reconocer que Él fue el que te hizo prosperar. Deuteronomio capítulo 8, versículo 18, Dios le dijo a su pueblo, recuerda al Señor tu Dios, porque Él es quien te da la fuerza para producir esa riqueza. El placer también te dijo, yo soy el camino. Y estás sintiendo que ese camino como meta te dejó un gran vacío. Te dejó un gran vacío en el corazón, te llevó a la perdición, te llevó muchas veces a ensuciar tu moral, quizás hasta pisoteaste el matrimonio, defraudaste a los que confiaron en ti, manchaste tu reputación y la soledad hoy se ha convertido en una tortura por andar en caminos equivocados. Dios habló a través del profeta Amós sentenciando a los que hacen del placer egoísta el camino y la meta para sus vidas. Y Amós capítulo 6, versículos del 4 al 7, dice lo siguiente, duermen en cama de marfil y reposan sobre sus lechos y comen los corderos del rebaño. Y los novillos de en medio del engordadero gorjean al sol de la flauta e inventan instrumentos musicales como David. Beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos y no se afligen por el quebrantamiento de José. Por tanto, ahora irán a la cabeza de los que van a cautividad y se acerca el duelo de los que se entregan a los placeres. El camino a la felicidad no se llama las riquezas. El camino a la felicidad tampoco se llama el placer. Está bien prosperar y está bien tener riquezas. Tenemos que ser valientes para poder aprender a administrar si Dios nos pone sobre la abundancia. También es bueno sentir placer. El placer es algo que Dios puso en cada uno de nosotros y eso no se discute. El desastre viene cuando esos caminos los queremos tomar como el propósito para la vida. No es pecado tener riquezas, no es pecado sentir placer, pero el sabio dijo, Proverbios capítulo 14, versículo 12, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. El camino a la verdadera vida se llama Jesucristo. No es que Jesucristo nos muestra un camino, sino que Él mismo es el camino. Por donde Él pasa, abre un camino nuevo, donde no lo hay. La senda que deja con sus pisadas, nosotros solamente tenemos que seguirlas. Isaías capítulo 35, versículos del 8 al 10. El profeta dijo, habrá allí una calzada que será llamada camino de santidad. No viajarán por ella los impuros, ni transitarán por ella los necios. Será solo para que los que siguen el camino. No habrá ningún león ni bestia feroz que por él pase. Allí no se encontrará por allí solamente otra cosa que los redimidos, y volverán los rescatados por el Señor y entrarán en Sión con cantos de alegría, coronados de una alegría eterna. Los alcanzarán la alegría y el regocijo, y se alegrarán la tristeza y el gemido. Pedro en su primera predicación, presentando a Cristo, dice lo siguiente, Hechos capítulo 2, versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le hizo Señor y Cristo. Dios le hizo Señor y Dios le hizo Salvador. Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hay una gran diferencia. Jesús en la vida o es maestro o es Señor. Pero si tú hoy
le entregas tu vida totalmente a Él. Si tú hoy tomas en serio sus palabras, tomas en serio la vida cristiana, tomas en serio el Evangelio, el mensaje de salvación, y permites que Dios te transforme para que puedas andar en esa senda que dice Isaías, y será llamada senda de santidad, camino de santidad. Hay la versión que dice, la persona que anduviere por ese camino, por torpe que sea, dice, no se extraviará jamás. Dejarnos formar para vivir como apartados para Dios hace de la vida, de los desiertos, de las soledades, de los dolores, de los caminos peligrosos, hace un lugar diferente para aquellos que se atrevan a llamar a Jesús el Señor. Por eso quiero animarte en esta noche a que realmente pueda ser el momento en que tú puedas tomar esa decisión. Quizá muchas de las cosas que la palabra de Dios dice, has tomado algunas y has dejado otras. Las emociones fuertes, las circunstancias y todo lo que ha pasado te ha enfocado y te ha llevado a tomar decisiones que sabes que no están correctas, pero que las dejas pasar por alto y se pueden haber convertido en hábitos, en costumbres, en formas de vida. Entonces, cuando vienen estos momentos difíciles, tú ya no te puedes agarrar de las cosas que te agarrabas, que te hacían sentir que estabas bien con el Señor. Ya no hay un grupo de gente con la que te puedas reunir en la semana. Ya no hay un grupo de amigos con los que te puedas mover juntos como hacías pensando que esa era la vida cristiana. Ya no hay reuniones específicas que traten el problema que tú puedas tener en tu pareja o las consejerías con las cuales tú puedas interactuar con un consejero o un pastor para que te diga específicamente lo que tú quieras escuchar, o crees que el problema se soluciona tocando solamente el punto en el que a ti te parece que está el problema. Jesús lo que quiere es que realmente Él deje de ser el maestro donde da buenos consejos. Él deje de ser ese salvador o ese piloto que invocamos cuando se cae el avión y nos acordamos de ellos. Ese médico que le pedimos por favor que haga algo cuando nuestra salud parece que se va por el abismo. Jesucristo quiere ser el Señor de nuestras vidas. Y cuando vengan todas esas circunstancias en las que se hace difícil transitar, el Señor de señores es el que puede hacer posible todas las cosas. Calma las tempestades, hace acallar los vientos, vuelve a traer la bonanza, rompe con los yugos de esclavitud. La muerte dobla sus rodillas delante de Él. Él puede sanar, Él puede transformar, pero lo más importante de todo, cuando Jesús es el Señor, Él nos revela su propósito. Y cuando tenemos un propósito en la vida y sabemos para qué existimos, ya no hace falta ningún estímulo de este mundo, porque pase, lo que nosotros tenemos ahora es un propósito eterno. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, quiero darte gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, gracias por tu amor y gracias por haber pagado el precio que te transformó en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por haber obedecido al Padre, por haber hecho la voluntad, por haber caminado en el plan divino por el cual viniste a esta tierra como hombre. Dios te dio un nombre que es sobre todo nombre, Dios Padre, para que en tu nombre se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Gracias por compartir con nosotros. Hay un nuevo amanecer en la vida siempre. Jesucristo,
reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, y tuyo es todo el honor. Yeah. Y tuyo, si tuyo es tuyo. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, y tuyo es todo el honor, y tuya es toda la gloria, y tuyo es todo el honor, Dios. Tuyo es a ti el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, y tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Si has sentido que la palabra de Dios ha tocado tu vida, tu corazón, yo quiero invitarte a que puedas hacer esta sencilla oración que nos guía con lo que hemos compartido el versículo final.
que dice la palabra de Dios, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Por eso, si tú quieres y estás de acuerdo, yo puedo ayudarte y guiarte en una oración a que tú hoy puedas recibir a Cristo en tu vida como el Señor de tu vida y puedas hacer de Él el Rey de Reyes y el Señor de Señores de todo lo que tiene que ver con tu existencia. Vamos a orar y repite esto conmigo. Señor Jesucristo, yo te necesito. Yo reconozco que viví una vida de pecado, pero a partir de hoy quiero abrirte la puerta de mi corazón y pedirte que entres a mi vida. Señor, que hagas de mí una persona nueva, que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea y que yo pueda tener la capacidad de obedecerte siempre, saber de que tú me proteges, de que tú eres Señor, pero también eres amigo, de que tú eres Señor, pero también eres Dios protector, que nos guarda, que nos guía, que nos dirige y sobre todo perdonas mis pecados, limpias mi corazón y haces de mí una nueva persona. Te recibo como Señor y Salvador y te doy gracias por haberte entregado en una cruz y haber derramado tu sangre para que yo pueda tener vida y vida eterna. Recibo la vida eterna, recibo la salvación, recibo tu paz. Gracias. En tu nombre he orado, Jesucristo. Amén. Jehová te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sus ojos sobre ti y ponga en ti paz. Hay un nuevo amanecer todos los días de nuestras vidas. Dios los bendiga. Gracias por compartir con nosotros.